Buenos días a la amada familia de Dios. Que la paz y gracia del Eterno esté con ustedes en esta preciosa mañana del domingo 14 de abril del año 2024. La reflexión de hoy se ha titulado Mi nuevo nombre. La misma la he dividido en dos porciones. La segunda la disfrutaremos el próximo domingo 21 de abril. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos lleve en esta maravillosa reflexión y nos guíe para que podamos establecer una palabra firme que llene nuestra alma del amor de Dios para todos nosotros. Antes del mensaje, oremos a nuestro Padre Celestial. Alabamos el nombre de Jehová nuestro Dios. Que tu nombre sea bendito desde y hasta la eternidad. Agradecido por tu preciosa bondad que nos rodea por siempre, produciendo, Señor, fortaleza y esperanza en todas nuestras vidas. Por tu diestra, que es sublime y lo será para siempre. Gracias, Señor, por tu puerta de justicia, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y por su nuevo nombre. A ti la gloria y la honra por siempre. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Hace unos meses, mientras compartía en una sobremesa con unos hermanos en Cristo, uno de ellos realizó una pregunta. ¿Por qué se ha limitado en las iglesias el tiempo de la prédica sobre el amor de Cristo? Y luego afirmó que cómo el mensaje del verdadero evangelio en las congregaciones se había diluido en mensajes psicológicos. Su pregunta y afirmación no está lejos, no está cerca, está en el centro de la pura verdad. Su pregunta es la realidad que se enmarca en los mensajes de una gran parte de las iglesias en el día de hoy. Le afirmé, tienes toda la razón. La prédica ha ido cambiando de la misma manera como cambian los nombres, los predicadores. Poco a poco, la sana doctrina del evangelio ha perdido su esencia, tomando un camino de confusión en muchas comunidades eclesiásticas. Sin embargo, esto no es una novedad dentro de las iglesias. Si esto suena terrible, mucho más resultaba ser la realidad de 5 de las 7 iglesias en el mensaje del libro del Apocalipsis. En primer lugar tenemos la iglesia de Éfeso, a la cual el ángel de la iglesia les recuerda que estos habían perdido su primer amor. A Pérgamo le afirmó lo siguiente: dentro de su iglesia existían personas que retenían la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas, enseñando preceptos totalmente alejados de la voluntad de Dios. A la iglesia de Tiatira le manifiesta que soportaban a una mujer llamada Jezabel, la cual seducía a los siervos del Señor, induciéndolos a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. A la iglesia de Sardis le dijo que tristemente aparentaba estar viva, pero estaba muerta y sus obras no eran perfectas delante de Dios. Y por último, a la iglesia de Laodicea le dijo que no era fría ni caliente, la señala como tibia y por tanto la vomitaría de su boca. En otras palabras, solo 2 de las 7 iglesias fueron encontradas sin falta ante los ojos del Señor. Estas lo fueron Esmirna y Filadelfia. Por lo tanto, no es pura coincidencia que este mensaje de 2000 años atrás camine tomado de la mano en las iglesias del día de hoy. Esa noche redacté el mensaje sobre lo que sería la reflexión de este día y comprendí en ese momento la frase de Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, establecida en el capítulo 3 y su versículo 10 del libro del Apocalipsis. En el momento en el cual el apóstol Juan escribió este libro, la palabra paciencia la redactó en el idioma griego. La misma se pronuncia hopomonai y sus sinónimos son tolerancia, perseverar y soportar. Juan se está refiriendo a la paciencia que presenta firmeza y perseverancia para soportar los desafíos de la vida. Lo interesante aquí es que este tipo de paciencia es algo que nunca tendrá que ver o será válida con nuestra propia suficiencia. De lo que trata es de guardar la palabra de la paciencia de Cristo. Es la capacidad que Dios nos brinda para practicar el mismo tipo de resistencia que mostró Jesús
en la vida terrenal. Es no diluir con la prisa del tiempo el mensaje del Evangelio y del amor de Cristo. Nunca podremos designar un número real en la escala de valores de la paciencia de los demás, debido a que nuestras capacidades son diferentes unos de los otros. Lo que sí podemos establecer es que guardar la palabra de mi paciencia, como expresó Jesús, trata de que debemos cargar nuestra propia cruz sin renegar del Evangelio. Por esta razón, la única forma y manera de poder conocer su significado es el tomar nuestra propia paciencia para de esta manera entender si estamos en sintonía con la paciencia de Jesús. Para esto no tenemos que caminar muy lejos. Solo mire a su alrededor, por encima de su hombro, a su lado, en nuestra casa. Nuestros seres amados en muchas ocasiones resultan ser aquellos que más procuran y solicitan de nuestra paciencia. Así sucedió con Jesús. Él soportó el mayor rechazo y desprecio de sus propios hermanos, del pueblo escogido de Dios, y aún así gritó desde la cruz: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Esta acción de Jesús de seguir una meta deseada se llama prosecución, y se trata de perseverar y mantenerse firmes. A eso es lo que se refiere Jesús al hablar de la palabra de mi paciencia. Su significado es soportar, tolerar y perseverar en el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Para Jesús su paciencia era la cruz. En el libro de Lucas, en su capítulo 23 y su versículo 34, Jesús manifestó su mayor paciencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña que el perdón, desde el punto de vista del cristianismo, es algo que se eleva por encima de nuestra propia intención. En Hechos 7, versículo 60, cuando los judíos estaban asesinando a Esteban, él clamaba: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. En el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, Jesús manifestó lo siguiente: He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Para poder entender totalmente lo que expresa Jesús y el por qué manifiesta esta expresión, tendrá que situarse 700 años antes y localizar el libro de Isaías en su capítulo 22. En ese capítulo, de los versículos 15 al 25, tenemos la historia de un tesorero y mayordomo llamado Sedná, el cual fue sustituido de manera fulminante. Su posición la pasó a ocupar Eliaquim, al cual se le puso sobre sus hombros la llave de la casa de David, por lo que sería un padre a los moradores de Jerusalén y a los de la casa de Judá. Termino la primera parte del mensaje de hoy con lo siguiente. Muchos de los predicadores de la iglesia contemporánea se afirman en un mensaje de un nuevo evangelio donde desaparece el amor de Cristo y se amparan en la llamada autosuficiencia del ser humano. Gritan en sus congregaciones: tú puedes, no te des por vencido. Las emociones desplazan el verdadero llamado del Espíritu Santo de Dios. Dicen ser seguidores de Jesús, pero cuando escuchamos su mensaje están lejos de lo que es ser un discípulo de Cristo. Al mostrar su carácter y el tipo de medias verdades que presentan, confirman ser personas del prototipo de aquel mayordomo llamado Sedná. Han construido sus moradas en lugares altos en la cima de una montaña, creyendo que podrían escapar de los ojos del Dios Todopoderoso. Otros se sienten ser que son los fieles tesoreros y mayordomos, y por lo tanto la llave de la casa de David está en sus manos para siempre. El gran problema para estos predicadores es que la iglesia no les pertenece, al menos desde el punto de vista espiritual. Podrán ser dueños de sus edificios, de la tierra en la cual forman los edificios, y en su momento repartir la mayordomía a su antojo. Pero la noticia es que la mayordomía y la llave fue traspasada hace 2000 años, nada más y nada menos que en una cruz. No fue repartida en una reunión de un concilio, o dentro de la oficina de un pastor o sacerdote por el consejo administrativo.
a los nuevos apóstoles, profetas, a los autotitulados ancianos actuales, llenos de poder autoritario que distorsionan la buena nueva del Evangelio, les debo recordar que su historia es pasada. La buena nueva y agradable es la noticia del Evangelio verdadero, establecido de manera firme y fijada por clavos que han dejado las marcas del verdadero Rey, tesorero y mayordomo, quien posee la llave de la casa de David, de los moradores de Jerusalén, de los moradores de la casa de Judá y de la nueva iglesia de Dios. Nació en Belén, criado en Nazaret. Es aquel que nos guardará en la hora de la prueba. La semana que viene dejaremos establecido quién es el que sustenta el nuevo nombre para la gloria de su Padre. El Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Llévame al donde solas tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me deseas. Llévame al lugar donde solas tú y yo disfrutamos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero.
como las águilas por el poder